Hola, buenas noches, bienvenidos a todos y a todas. Es un día, lo decía antes, delante de la prensa para estar feliz porque retomamos las conferencias de Quixote Innovation que, como sabéis, han estado suspendidas por el tema de la pandemia, pero bueno, ya estamos aquí otra vez y a partir de ahora, para adelante. Decir que, bueno, desde el Ayuntamiento es importante tanto la divulgación y la cultura y la investigación y que es un honor tener aquí a Jesús Martínez con el currículo que tienen y poco más. Bienvenidos y que disfrutemos de esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues después de Julia Cejudo, que es la concejal, como sabéis, de Desarrollo Empresarial, pues doble motivo de orgullo porque debemos rendir siempre homenaje de los que hemos aprendido y Andrés Cejudo, pues que fue y siempre será un referente para nosotros y era su padre. Con el grupo El Trascacho fue, pues yo creo que el primer contacto que tuve con lo que significa la divulgación científica y que alguien como yo, en aquel momento con 14 años, nos tratara de igual a igual y era todo un homenaje. Entonces es doble cortesía. Bien, en ocasiones siempre presento al ponente y el tema, pero el 23 de febrero del 2018, Quixote Innovation dio su primera conferencia a cargo de una persona emblemática que era Jesús Martínez Frías. Así que hemos creído procedente que nuestro socio de honor pues también arrancara esta nueva etapa. No sé si recordáis cuando llegáis a un ambiente conocido, volvéis a ver a los amigos, esos aromas familiares cuando estabas fuera y volvías y recordabas la comida familiar, por ejemplo, el contacto con los amigos. Pues para nosotros esto es muy emblemático, el volver a estar aquí con vosotros, ver estas caras conocidas que nos habéis acompañado y alguna que no conocíamos, para nosotros es un orgullo. Así que no tengo que presentar a Jesús porque, como siempre digo, su currículum le acompaña y sus palabras van a hacer honor a todo su, bueno, pues a toda su nomenclatura dentro de la currícula que tiene. Así que, Jesús, encantado de tenerte aquí. Muchas gracias. Yo creo que se me oye sin micrófono y si no lo utilizo. Mejor con el micrófono. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias a Quixote Innovation, a Joaquín, muchas gracias al Ayuntamiento y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Hoy, un viernes por la tarde, como decíamos, con otras actividades y estar aquí pues a escuchar lo que tenga que decir sobre los análogos terrestres del sistema solar, ¿no? Voy a intentar que esta charla sea lo más didáctica y lo más amena posible para no aburrirles y luego que nos podamos ir todos a tomar unas cervezas, un vino o lo que haga falta en estas fechas tan señaladas, ¿no? La idea de Quixote Innovation, al principio, cuando comenzamos, era abrirnos al espacio, es decir, abrir todo lo que estamos haciendo nosotros en nuestra actividad al espacio. Ahora mismo la humanidad se está abriendo al espacio desde todos los puntos de vista, desde todas las perspectivas, no solamente desde la astrofísica o astronomía, que fueron las disciplinas que abrieron la puerta al espacio a la humanidad, sino también pues desde disciplinas como la geología planetaria, la astrobiología, que es una especie de cajón donde se incorporan o se integran muchas disciplinas, desde la medicina espacial, el derecho espacial, el periodismo espacial. En el futuro habrá política espacial. De hecho, ya en Naciones Unidas hay una organización que aborda los temas de derecho espacial y de política espacial, cada vez más importantes, como estamos sabiendo con el tema de los satélites, de la propiedad de los recursos del espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Yo les voy a hablar de un tema muy concreto, que es el tema de cómo desde la Tierra nosotros podemos trabajar de manera que nos sea útil para otros planetas o lunas del sistema solar. Y ahora mismo los análogos más importantes aquí que tenemos en la Tierra son análogos para la Luna y para Marte, que son los dos cuerpos, objetos que conocemos con mayor precisión, ¿no? Y son los objetos donde nosotros vamos a trabajar en el futuro de manera física. En el futuro, en los próximos 50 años o los próximos 100 años, en el próximo siglo, vamos a trabajar en lo que se denomina el espacio cercano a la Tierra.
que incorpora la Luna, Marte y los asteroides. Ir más allá va a ser muy complicado. Entonces, estos 3 objetos son los más interesantes. Principalmente la Luna y Marte van a ser los objetos en los que nosotros vamos a abordar estas analogías. Bien. ¿Sí? ¿Me la puedo quitar? Sí, estamos lejos, ¿no? Bien, muchas gracias. Mejor, ¿verdad? A ver. Bien, en primer lugar les voy a hablar de lo que es la astrobiología, porque es un área de conocimiento, no una disciplina, que está sirviendo como revulsivo para muchísimas investigaciones y muchísimos estudios sobre el espacio, desde la astrofísica, la bioastronomía, la química prebiótica, la microbiología, la ecología microbiana, la geología planetaria, la ingeniería aeroespacial, es decir, muchísimos aspectos están cubriéndose gracias al empuje y al auge de la astrobiología. La astrobiología lo que pretende es abordar el conocimiento de qué es la vida en el marco de la evolución del universo, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista riguroso, alejado totalmente de las pseudociencias y de cualquier otro aspecto más esotérico. Es decir, es abordar qué es la vida y si la vida es una consecuencia de la evolución del universo. Por lo que sabemos aquí en la Tierra, aquí están marcados los principales hitos, por así decirlo, en este diagrama del Centro de Astrobiología, un centro en el que me honra haber sido también miembro de su convenio fundacional. Está representado pues el Big Bang con la formación de los primeros elementos, el desarrollo de las galaxias, las nebulosas, los primeros sistemas acrecionales, los discos acrecionales, como pudo ser el disco de nuestra nebulosa solar primitiva, que dio lugar posteriormente a la formación de nuestro sistema solar, la formación de las primeras moléculas orgánicas, el desarrollo de los planetas, planetas gigantes, planetas terrestres, los primeros microorganismos, los primeros organismos vivos en nuestro planeta, cómo han ido evolucionando o coevolucionando biológica y geológicamente hasta llegar al ser humano con la tecnología que se pregunta desde el punto de vista científico si todo este proceso ha podido ocurrir en algún otro lugar del universo. Bien, es un objetivo amplísimo y como tal, estos objetivos astrobiológicos no pueden abordarse solo desde una disciplina. Ahora veremos por qué y cómo los análogos están siendo muy importantes para la exploración de la Luna y la exploración de Marte. Uno de los aspectos principales de la astrobiología es que cuando habla de la vida en el universo también nos incorpora a nosotros. Es decir, cuando habla de comprender el origen, la distribución, la evolución y el futuro de la vida en el universo, no nos habla solamente de encontrar huellas de vida o encontrar otras posibles civilizaciones si es que existen en otros lugares del universo, sino que también abordan nuestro futuro dentro de la exploración más allá de la Tierra. Por lo tanto, la astrobiología también nos integra a nosotros como una parte de esos objetivos. Bien, todas las misiones planetarias, esta es una imagen del rover Curiosity de la cámara con un afloramiento de rocas y minerales. Todas las misiones planetarias están indicando que la geología planetaria o astrogeología está siendo fundamental para comprender los ambientes y los paleoambientes planetarios y, por lo tanto, sus condiciones de habitabilidad. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos investigando o buscando huellas de vida pasada en Marte, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que nos dicen estas rocas, estos minerales, porque nosotros, desde la geología, podemos leer, por así decirlo, en las rocas, igual que los botánicos en las plantas, por ejemplo, podemos leer las condiciones físico-químicas que dieron lugar a su formación y comprender además el ambiente en el que se formaron o en el que se han transformado. Y cuando se está buscando vida o se están formando o están buscando indicios de vida, es muy relevante saber si estábamos en una zona volcánica, en una zona hidrotermal, en un lago, en un río, en un mar, en un océano o en un desierto, porque esos biomarcadores que vamos a tener que utilizar y que vamos a tener que buscar también, pues van a ser diferentes. Y por eso la geología está siendo muy interesante desde esta perspectiva. Simplemente para que lo sepan ustedes, aquí tenemos al considerado padre o abuelo o bisabuelo de la geología planetaria, que fue Eugene Shoemaker, que era astrónomo y era geólogo. Fue una persona muy importante en el ámbito de estas dos líneas de investigación. De hecho, hay una cosa que no mucha gente sabe, que lo decía esta mañana en un instituto a los estudiantes. Les decía que es la única persona cuyas cenizas o parte de las cenizas se encuentran en la Luna.
Es la única persona que tiene sus cenizas en otro cuerpo planetario. Es un reconocimiento interesante, ¿no? Y bueno, pues también fue instructor de los astronautas de las misiones Apolo y para ello ya fue el promotor de la investigación de los análogos, porque él instruía a los astronautas estudiando pues, los cráteres, las zonas volcánicas, los posibles minerales que iban a encontrar en la Luna, y por eso pues, se considera que Eugene Shoemaker es el padre del tema que yo les voy a contar hoy. Bien, para trabajar en Marte, esta es una imagen que me gusta que he montado y que traigo porque creo que es bastante clara. Para estudiar Marte, por ejemplo, que es el objeto más importante sobre el que están centradas ahora mismo todas las expectativas en cuanto a análogos y en cuanto a misiones, desde el punto de vista principal dentro de nuestro sistema solar, no es casual que el año pasado se denominara el Año de Marte y que hubiera 3 misiones a Marte de países tan diferentes como Estados Unidos, como Emiratos Árabes Unidos o como China. El año pasado, a principios del año pasado, llegaron 3 misiones a Marte de estos 3 países, lo que indica es un tecnoindicador cultural de la importancia que tiene la exploración planetaria, y en este caso Marte, como principal objetivo para países de culturas muy diferentes, ¿no? Bien, cuando queremos nosotros estudiar Marte o investigar Marte, lo hacemos desde 4 puntos de vista. Uno es mediante los meteoritos de Marte, es decir, ha habido grandes impactos contra Marte que han eyectado material del planeta rojo hacia la Tierra y han sido atrapados y han caído en forma de meteoritos. Ahora mismo existen aproximadamente un centenar de piezas, de especímenes que proceden de Marte. De hecho, los meteoritos de Marte están muy bien clasificados. Existe una clasificación clara de 3 tipos de meteoritos marcianos, que son la shergotita, la anaclita y la chasignita. Pero bueno, eso es otro tema. Otra forma de estudiar Marte es mediante las denominadas misiones a Marte. Como estamos viendo, pues ahora con la misión del rover Perseverance, que es la última misión de Estados Unidos, que ha sido espectacular. Para mí es un honor participar en 2 misiones que están funcionando ahora en Marte desde el punto de vista científico como parte de los equipos de investigación, la del rover Curiosity, a la cual me incorporé en el año 2004 a través del instrumento REMS, y en la del rover Perseverance, a la que me he incorporado a través del instrumento SuperCam. Otra forma de estudiar Marte son las cámaras planetarias. Las cámaras planetarias, esta es la sala de cámaras planetarias del Centro de Astrobiología, lo que nos permiten es poder trabajar utilizando estas cámaras emulando las condiciones de Marte. Podemos simular la radiación ultravioleta que hay en Marte, que es muy intensa, podemos bajar la temperatura, trabajar en condiciones de temperatura marciana, en condiciones de presión atmosférica baja también, podemos introducir gases, en Marte la atmósfera es rica en CO2, podemos hacer los experimentos también en una atmósfera marciana, o podemos, por ejemplo, pues, combinar estudios microbiológicos con estudios mineralógicos, de manera que nos aproximemos lo máximo posible a las condiciones en las que los rovers, los espectrómetros, los instrumentos van a trabajar en Marte, pero aquí en la Tierra. Pues bien, si esto lo hacemos con estos laboratorios de instrumentación, existe una cuarta forma, que es la forma de los análogos, y es a lo que quiero llegar, y es que nosotros tenemos una gran geodiversidad en España. Bueno, en el mundo hay muchos sitios que son laboratorios naturales. Laboratorios naturales donde nosotros nos podemos aproximar para validar modelos científicos, probar instrumentos, probar prototipos, y estos son los que se denominan análogos de Marte. O análogos de la Luna, o análogos de Titán, o análogos de Europa, análogos de cualquier otro cuerpo planetario. Los análogos que se están utilizando más, como he dicho al principio, son los de la Luna y los de Marte. Pero luego, si quieren, en el debate o en las preguntas, pues podemos hablar de otros posibles análogos correspondientes a otros cuerpos, a otras lunas del sistema solar. En este caso es una imagen de la zona del Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote, que es donde nosotros estamos trabajando ahora, y además tenemos un programa de instrucción de astronautas. Es decir, a mí me cabe el honor también de, desde hace unos años, participar en un curso de instrucción de astronautas de la Agencia Espacial Europea, dirigido por Francesco Sauro, por el doctor Francesco Sauro y por Loredana Bessone, de la Agencia Espacial Europea, donde pues, se han establecido determinadas zonas para que los astronautas
comprendan desde el punto de vista geológico y astrobiológico qué es lo que tendrían que buscar o lo que tendrían que ver o en qué tendrían que fijarse sobre todo para que hubiera una buena conexión entre los astronautas y los científicos cuando ellos estén investigando y estén trabajando fuera de la Tierra. Y en este sentido, pues ya se han realizado varias ediciones de este curso de instrucción de astronautas. Yo soy el instructor por la parte de Lanzarote y bueno, pues desde luego para mí es una experiencia muy interesante porque aparte de que los astronautas aprenden de nosotros también aprendemos de ellos. Son personas con una formación extraordinaria que, sobre todo desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia de cómo realizar las actividades, pues nos ayudan a mejorar edición tras edición en ver cuáles son las fortalezas y las debilidades del curso que estamos impartiendo, ¿no? Otra cosa interesante sobre los análogos terrestres que hay que decir es que desde el punto de vista científico, de manera rigurosa, no hay ninguna zona de la Tierra que sea exactamente como Marte o como ningún otro cuerpo del Sistema Solar. Es decir, cada cuerpo planetario, cada objeto o luna o planeta enano o lo que sea, tiene su propia idiosincrasia, por así decirlo. Pero sí es cierto que nos podemos aproximar lo máximo posible a todos ellos para determinadas cosas concretas. Unas zonas van a ser análogos más desde el punto de vista climático, como puede ser la Antártida, por ejemplo. Otros van a ser análogos más desde el punto de vista de las rocas o de los minerales, como los que tenemos aquí en España en algunas zonas. O, por ejemplo, la geoquímica o los procesos de interacción de las rocas con el agua. Es decir, que la idea es saber qué tipo de cuestiones dentro de estos laboratorios naturales nosotros podemos abordar para que luego sean de utilidad en las misiones. Bien, aquí tenemos una serie de preguntas que nos podemos plantear desde el punto de vista del establecimiento de estas analogías con Marte. Pongo Marte porque es el objeto principal en el que estamos trabajando ahora. Primero, si Marte fue un planeta activo con vitalidad geológica, esto es clave para su geodiversidad. En un objeto inerte que no tiene actividad geológica o geodinámica, como la Luna, por ejemplo, pues no va a haber lugares donde la vida pueda emerger y diversificarse. Sin embargo, en un objeto como la Tierra, con tectónica de placas, con volcanes, terremotos, que está continuamente remodelando su superficie, pues se están continuamente creando, destruyendo y modificando ambientes donde la vida puede emerger y puede diversificarse. Otra pregunta, si hubo agua líquida en el pasado del planeta, si está activo Marte en la actualidad. Esto que estoy hablando de Marte se puede referir también a cualquier otro objeto, o si existe actualmente agua líquida en Marte. Estas son algunas cuestiones que podemos plantear, como si fue Marte un planeta habitable, si hubo en el pasado vida en Marte, si es Marte actualmente un planeta habitable o si podría haber vida en la actualidad. Esto no se descarta. Realmente es especulativo, pero no se descarta que en la actualidad pueda existir vida en Marte. Estoy hablando de vida microbiana, una vida muy primitiva, no nada de hombrecillos verdes ni nada por el estilo. Pero si hemos hecho pruebas, por ejemplo, en las cámaras de simulación de ambiente marciano, y hemos visto que las condiciones extremas que prácticamente inhiben la existencia de vida en la superficie de Marte, sobre todo por las condiciones de radiación ultravioleta, que son muy altas, está entre 200 y 400 nanómetros y por lo tanto pues quema, destruye los compuestos orgánicos. Sí hemos visto que en estas cámaras hemos hecho experimentos y con tan solo 300 micras de basalto, que es la roca más frecuente, volcánica más frecuente en Marte, o con otros minerales como el yeso, que es un mineral muy común, es un sulfato de calcio con 2 moléculas de agua, o jarosita, que es un sulfato de potasio con hierro y otros elementos, pues esos minerales ya hacen como de escudo de la radiación de una posible colonia bacteriana que estuviera viviendo por debajo de esa pequeña pátina, estaría protegida de esas condiciones ambientales tan hostiles de la superficie. Pero esto es totalmente especulativo. Esto lo digo porque es la realidad, es decir, es un planteamiento que es real, pero que no tenemos ninguna evidencia de que exista vida en este momento. Otro aspecto importante en relación con la vida es el agua y nos podemos hacer una serie de consideraciones también, igual que en la Tierra. Si Marte tuvo una actividad geológica importante en su pasado, Marte tuvo unas características muy parecidas a las de la Tierra, podemos decir que no todo el agua de Marte es igual. No todo el agua de Marte representa los mismos procesos, los mismos ambientes y las mismas condiciones de habitabilidad. Es decir, igual que hay agua meteórica, agua de lluvia, o agua oceánica, o agua marina, o agua de las salmueras, o agua de ambientes hidrotermales,
si en Marte existió esa geodiversidad al principio, también han existido distintos ambientes. Es decir, si nosotros estamos o queremos estudiar Marte o cualquier otro objeto desde esta perspectiva, tenemos que estudiar también análogos aquí en la Tierra que correspondan a todas estas posibilidades y no solo centrarnos en una, porque Marte no fue homogéneo ni monotemático desde el punto de vista geológico, sino que fue también geodiverso. También es importante saber, bueno, no todo el agua de Marte es la misma edad. Tenemos un agua mucho más moderna y un agua mucho más antigua, dependiendo del tipo de rocas donde están atrapadas. Y es fundamental saber si actualmente el agua forma parte de un proceso dinámico en Marte. Porque aquí en la Tierra sabemos que la vida se asocia sobre todo a los lugares donde hay una dinámica, no lugares estáticos, ¿no? Bien, esto es Marte, como es en la actualidad, con 2 polos helados, con la zona de Tarsis, es una zona volcánica, y un volcán enorme, la zona del Monte Olimpo. Y esto es Marte, como se supone que existió, en el pasado. Marte se supone que tuvo un ciclo hidrológico, hidrogeológico, con agua líquida en la superficie, incluso con un gigantesco océano, con ríos, lagos, mares y océanos, y la presencia de este agua líquida en Marte, pues siendo pesimistas, estuvo funcionando durante aproximadamente 1.000 millones de años. La edad de Marte es la edad de los planetas terrestres, estamos hablando de unos 4.550 millones de años, y dentro de ese rango de edad, los primeros 1.000 millones de años de Marte, pues sabemos que tuvo agua líquida. Es decir, que si la vida que requiere la presencia de agua líquida para poder emerger y desarrollarse, al menos tal y como la conocemos en la Tierra, existió o surgió o emergió en Marte, pues fueron mucho más favorables estas condiciones del Marte primitivo. Pero ya digo que todo cambió. Es decir, que, bueno, esta la traigo también porque es importante para que se vea que cuando estamos trabajando en un análogo, en este caso trabajaríamos en análogos entre el Marte actual y la Tierra actual, o entre la Tierra actual y el Marte antiguo, porque las analogías nos permiten hacer también esa distinción temporal. Es decir, nosotros podemos estar trabajando, por ejemplo, en Canarias, o aquí, en la zona volcánica de Calatrava, imaginando cómo eran los procesos de hidratación o los procesos de alteración de las rocas volcánicas de la zona, que tuvieron que ocurrir de manera similar con los basaltos, por ejemplo, o con las puzolanas existentes en Marte, ¿no? Bien, esta la traigo para que se vea o para que se comprenda el concepto de sistema interactivo de nuestro planeta. Nuestro planeta es un sistema interactivo. Es el sistema Tierra, ¿no? Este sistema interactivo donde hay distintas esferas que interactúan unas con otras. Tenemos la litosfera, la hidrosfera, la biosfera y la atmósfera. También tenemos la criosfera, bueno, otras subesferas, ¿no? Pero aquí vemos perfectamente cómo hay una interacción de lo que está ocurriendo en la litosfera, en el manto y la litosfera, de manera que se generan plumas de vapor de agua y de dióxido de carbono que alimentan y enriquecen la atmósfera. Bueno, pues imagínense ustedes Marte con los volcanes que tuvo, gigantescos, enormes, un objeto más pequeño que la Tierra, funcionando toda esta actividad volcánica, cómo estaba aportando volátiles a la atmósfera, de manera que las condiciones de habitabilidad de la superficie de Marte eran muy diferentes antes de las que tenemos ahora, ¿no? Donde Marte está, por así decirlo, mucho más inactivo, no voy a decir muerto desde el punto de vista geológico. Y por lo tanto, cuando estemos estudiando estos análogos en la Tierra, tenemos que tener en cuenta también esta circunstancia, es decir, que en el pasado las condiciones de habitabilidad pasada eran diferentes a la actividad presente. Para que se hagan una idea del tamaño del Monte Olimpo, del Olympus Mons, aquí he traído esta imagen, que yo creo que es bastante inequívoca, sobre la península. Este sería el Monte Olimpo, que es un volcán gigante, es de los mayores volcanes del Sistema Solar. Tiene 25 kilómetros de alto y aproximadamente 500 kilómetros de base. Es un volcán en escudo, se llaman así porque tienen forma del escudo de un guerrero. Imagínense ustedes, pues este volcán, y que son megaestructuras, es una megaestructura. En la Tierra no hay ningún otro volcán ni en ningún otro sitio tan grande como el Monte Olimpo. Imagínense estos volcanes funcionando cuando Marte tenía energía al principio y cómo estaban enriqueciendo de volátiles, sobre todo de vapor de agua, la atmósfera. Una atmósfera muy diferente a la actual. En la actualidad, la atmósfera de Marte es prácticamente el 95% dióxido de carbono. Bien, aquí tenemos cómo fue este ciclo de agua. Marte era muy distinto.
cambió, pero tendría sistemas convectivos, sistemas hidrotermales, volcanes, lagos, ríos, mares y ese gigantesco océano que se supone que cubría todo el hemisferio norte. Marte es más pequeño que la Tierra, tiene un tamaño aproximadamente entre la Luna y la Tierra, y por lo tanto Marte, desde el punto de vista de su geodinámica o de su vitalidad geológica, perdió esa energía antes que la pierda la Tierra. A nosotros nos quedan todavía miles de millones de años. Se estima que a la Tierra le quedan unos 3.000 millones de años todavía en cuanto a actividad geológica, ¿no? Estamos a la mitad aproximadamente de la vida de la Tierra. Pero Marte es más pequeñito, Marte perdió esta actividad geológica, dejaron los volcanes de emitir volátiles a la atmósfera, perdió su campo magnético, aunque todavía quedan remanencias del campo magnético de Marte, perdió ese campo magnético que tuvo que ser muy parecido al campo magnético terrestre, y el viento solar, que es un viento protónico, un viento sobre todo con hidrógeno y con helio, lo que ha hecho, y esto lo ha identificado la sonda Maven de la NASA, ha sido ir barriendo esa atmósfera mucho más densa, mucho más rica que tenía Marte, porque ya no está protegida por el campo magnético marciano. Y por lo tanto nos ha dejado una atmósfera residual. Tenemos un Marte residual, con una actividad geológica residual y una actividad atmosférica residual. Bien, en cuanto a todo esto lo sabemos gracias a las misiones. Aquí he traído un resumen de algunas de ellas, como las Viking, para que vean ustedes cómo han ido evolucionando los rovers y los landers. Los landers son los que tienen patas, pero no ruedas. Este es el Pathfinder, un coche pequeñito, los Mars Exploration Rover, las ondas gemelas del Spirit y el Opportunity. Aquí tenemos el Lander Phoenix, que aterrizó en el polo norte de Marte, o el rover Curiosity o el Perseverance, como veremos después, que está funcionando ahora. Estos son los orbitadores, que son muy importantes porque además son la forma en la que los rovers se conectan con los orbitadores con los satélites, y los satélites nos mandan la información a nosotros a la Tierra. Bien, aquí tenemos algunas imágenes del rover Curiosity, el Mars 2020 y también el futuro rover ExoMars, que esperemos que no haya problemas porque es una misión también en colaboración con Roscosmos, y esperemos que todo vaya bien, y dada la situación que tenemos actualmente, pues que no influya negativamente en lo que estamos haciendo, sobre todo porque es una misión que ha venido teniendo muchísimos retrasos, ¿no? Yo creo que desde el año casi 2010 o 2011 todavía estamos esperando desde Europa poner un primer rover en Marte, ¿no? Bien, esta es la imagen del rover Curiosity. Ahora llegaré a por qué es importante todo esto que estamos viendo en relación con los análogos, para que vean, aquí está una persona de escala, tiene aproximadamente unos 3 metros de alto, con el mástil levantado, pesa casi 1 tonelada y lleva 80 kilos de instrumentos científicos miniaturizados. Con el rover podemos realizar una serie de perforaciones. Sabemos que Marte es rojo solamente en la superficie, pero en profundidad tiene un color mucho más grisáceo, más oscuro, parecido a los basaltos de las zonas volcánicas, por ejemplo, y bueno, pues ha realizado ya un recorrido en el que nos ha dado información y nos ha demostrado que Marte fue habitable en el pasado. Es decir, esto no significa que Marte tuviera vida, sino que Marte fue un planeta habitable en el pasado. Aquí tenemos algunas zonas que lo demuestran. Todos estos puntitos que ven ustedes aquí son minerales relacionados con el agua. Y esto es importante porque los minerales relacionados con el agua son indicadores de que el agua ha existido ahí y se han formado, y ese agua ha quedado atrapada dentro de los minerales. Por lo tanto, estos minerales están siendo indicadores muy interesantes, ¿no? Otra forma de trabajar en cuanto a analogías en estos temas, aquí tenemos un conglomerado en Marte, identificado por el rover Curiosity, con unos cantos importantes, y un conglomerado en la Tierra. Es decir, que de alguna manera sabemos que ha habido un flujo de agua, un flujo de energía importante para arrancar este material y transportarlo y depositarlo, dando lugar a un depósito que los geólogos llamamos un depósito de alta energía, un depósito conglomerático, un depósito de cantos de gran tamaño. Es decir, que esto también es un indicador en cuanto a analogías de que el agua ha circulado por esta zona. Bien, aquí tenemos, no sé si me pasa una anterior. Sí, aquí tenemos otro, por ejemplo, que es esta foto que a mí me parece espectacular, de estas rocas que son fundamentalmente volcánicas, y aquí, no sé si lo ven aquí, hay pequeñas venillas, pequeñas fracturas que se han rellenado
con otro material de color mucho más claro, mucho más blanco. Pues bien, este material es un sulfato de calcio y lo que nos indica es que en este material pues ha habido un proceso de fracturación, ha habido unas grietas, unas fracturas, el agua ha circulado por estas fracturas y ha precipitado la carga que llevaba aquí. Es decir, que desde el punto de vista de la paleohabitabilidad marciana, estas zonas serían a microescala, zonas potencialmente interesantes para buscar, por ejemplo, microorganismos en caso de que existieran, porque por aquí ha circulado el agua y ha dejado su carga mineral. Aquí tenemos otro tipo de agua en Marte, por ejemplo. Este es el Lander Phoenix. El Lander Phoenix aterrizó en el polo norte de Marte y pudo excavar con esta pala por debajo del regolito del suelo marciano, y en este GIF animado pues vemos que hay hielo de agua. Analizó además este hielo, que es parecido es una especie de suelo parecido al permafrost, una mezcla de hielo y suelo helado, y lo analizó y vio que es hielo de agua que hay por debajo tan solo unos centímetros del suelo marciano. Bien, en este tema pues he tenido la suerte de participar en algunas publicaciones interesantes. Por ejemplo, fuimos portada en esta revista, en Nature Geoscience, con este título, Liquid Water in the Martian Night, donde bueno, pues identificamos la existencia de una especie de ciclo de agua diurno-nocturno en el que las sales, los percloratos que existen dentro del suelo de Marte actúan como si fueran pequeñas esponjas y atrapan durante la noche el vapor de agua que hay en la atmósfera, muy poquito lo que hay, pero lo atrapan. O, por ejemplo, bueno, pues aquí tenemos otros estudios donde existen surcos, existen algo parecido a las torrenteras, donde parece que ha circulado el agua recientemente en la superficie, ¿no? Aunque de manera muy efímera, ¿no? Otro aspecto interesante que hay que tener en cuenta cuando establezcamos estas analogías desde la Tierra es que se ha visto, esta es una imagen de la videoconferencia de NASA sobre este tema, y es que el contenido en sales que tiene el agua cambia sus condiciones de solidificación, de formación de hielo, de manera que aquí en la Tierra tenemos la estabilidad de agua pura en la superficie de la Tierra, tenemos que por debajo de 0 grados ya tenemos el hielo, tenemos líquido y tenemos vapor, ¿no? Sin embargo, se ha visto que cuando el contenido en sales es muy alto, en Marte, con las cámaras de simulación, es decir, el agua está muy sobresaturada en sales, tiene una altísima cantidad, resulta que el agua puede permanecer en estado líquido incluso hasta 70 grados bajo cero. Es decir, que aunque haga muchísimo frío en Marte, la temperatura promedio está entre 70 y 80 grados bajo cero, aunque haga mucho frío, si ese agua tiene una altísima concentración de sales, el agua podría estar en estado líquido, lo cual para la posible existencia de vida o de microorganismos es también algo muy interesante. Bien, este es otro trabajo en el que me ocupo el honor de participar. He traído solo 3, pero creo que son los 3 más importantes porque fuimos portada en la revista Geology, que es la revista de la Sociedad Geológica de América, la revista más importante de geología, donde identificamos, también estableciendo estas analogías, esta es una foto que tomé yo de unas estructuras de escape de fluidos en la zona de Almería, del Jaroso, que descubrimos hace muchos años. Pues yo creo que en el año 89-90 fue cuando hicimos los primeros trabajos, y como en Marte hemos encontrado estructuras muy similares que nos han permitido identificar procesos de fluidificación de sedimentos, es decir, el agua ha circulado y ha fluidificado estos sedimentos utilizando como analogía estas estructuras que nosotros hemos encontrado y otras parecidas en Utah, por ejemplo, ¿no? Es decir, para que vean ustedes la importancia de establecer estas analogías de los procesos y de los materiales entre la Tierra y Marte, que ahora voy a llegar a ello, ¿no? Bien, este es el rover Perseverance, el rover que llegó de la NASA el año pasado. Parece similar al rover Curiosity, pero lo es solamente desde el punto de vista más superficial, porque realmente tiene pues unos instrumentos muy innovadores, muy nuevos, con unas utilidades extraordinarias, ¿no? No tiene nada que ver con el Curiosity, aunque los dos están funcionando, ¿no? Este rover además tiene una participación internacional importante con varios países, y como ven aquí, pues España participa en el rover Perseverance en 2 instrumentos. Uno es el instrumento MEDA, que está liderado además por España, por el Centro de Astrobiología, que es una estación meteorológica, una estación ambiental, que está dirigida, el investigador principal es mi buen colega, el doctor José Antonio Rodríguez Manfredi, y aquí tenemos el instrumento SuperCam, que está dirigido por el doctor Roger Binns,
donde yo participo en colaboración también pues, desde el IGEO, desde el Instituto de Geociencias, junto con otras universidades, como la Universidad del País Vasco, la Universidad de Valladolid o la Universidad de Málaga, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues es un instrumento en el que nosotros participamos y podemos analizar, utilizando pues, láseres, podemos analizar minerales, rocas e incluso detectar compuestos orgánicos, lo cual es muy interesante desde el punto de vista astrobiológico. Este es un GIF animado de la NASA, bastante reciente, del rover Perseverance con otro instrumento que ha sido una novedad que lleva también el rover, que es un pequeño dron helicóptero, que es el dron Ingenuity. El helicóptero Ingenuity, que ya ha realizado unos cuantos vuelos, ya ha realizado 15 vuelos y que ha sido además un desafío que un instrumento de estas características pudiera volar en la muy poco densa atmósfera de Marte, ¿no? Es una atmósfera que tiene tan solo entre 5 y 11 milibares, con lo cual pues, ha sido un reto, un desafío de ingeniería, ¿no? Esta es una imagen muy reciente que hemos tomado, que corresponde también a otro artículo que hemos publicado. Es una imagen espectacular desde mi punto de vista, donde tenemos pues, el rover Perseverance ha aterrizado o amortizado en un lago donde había canales y había un delta en la antigüedad, hace más de 3.000 millones de años, y este delta ha dejado depositados una serie de depósitos sedimentarios, de rocas, de sedimentos, que nosotros hemos podido estudiar. Si lo ven aquí, pues parece el fondo de un lago y el cauce donde ha circulado el agua, ¿no? Con cantos de gran tamaño, ¿no? Bien, este es el trabajo que quería traer, es la tercera publicación, que yo creo que es de las más relevantes, la de Nature, la de Geology y la de Science, donde pues es reciente, es de hace apenas unos meses. En octubre pues publicamos este estudio realizado sobre el terreno, donde pudimos investigar en profundidad las capas, los sedimentos del delta. Y si ven ustedes aquí, pues si se fijan, esta escala son 2 metros, fíjense el tamaño que tienen algunos de estos bloques, por así decirlo, transportados por el delta. El delta es un ambiente, por así decirlo, de alta energía, ¿no? Bien, con esto yo creo que ya más o menos entienden por qué el establecer analogías de los procesos geológicos o climáticos desde la Tierra es muy importante y es una forma de investigar no solo Marte, sino también la Luna o cualquier otro cuerpo planetario. Ahora voy a adentrarme más en profundidad en esta temática y explicar pues esto que estábamos viendo. Es que los ambientes geológicos terrestres sirven como análogos de exploración planetaria. De manera que si nosotros observamos y entendemos pues, la geología, los minerales, la geoquímica, la geodinámica, etcétera, podemos realizar comparación pues, con Marte, con Io, con Europa, con Titán o con cualquier otro objeto del sistema solar. ¿De acuerdo? Entonces voy a traer algunos ejemplos aquí. Aquí tenemos unos análogos con respecto al volcanismo y al hidrotermalismo. Esta es la zona de Nili Patera, en Marte, y esta es la zona del volcán del Corazoncito, en el Parque Nacional de Timanfaya, donde hemos encontrado no solamente estructuras geomorfológicas parecidas, sino también unos procesos de alteración de los minerales relacionados con el agua parecidos a los que vemos en Marte. O, por ejemplo, esto que vemos aquí. Este es un tubo de lava en el volcán de la Corona. No sé si han tenido la oportunidad de visitar Lanzarote. Aquí tenemos la zona de la Cueva de los Verdes y de los jameos del agua. El tubo continúa por debajo del océano, en lo que se llama el túnel de la Atlántida. Pues bien, aquí tenemos estos jameos, este tubo, y aquí tenemos también tubos de lava en Marte, que son zonas muy interesantes donde la vida, por ejemplo, estaría protegida dentro de los tubos de lava en caso de existir de esas condiciones hostiles de las zonas superficiales. Bien, aquí tenemos otros sistemas, como estos sistemas que serían más bien fluviales. Aquí tenemos una red fluvial en paranavales en Marte, o las redes fluviales terrestres, surcos y torrenteras en Marte, o surcos y torrenteras en la Tierra. Aquí tenemos un ejemplo precioso de lo que podría ser un abanico aluvial o un delta. Por ejemplo, si se fijan, este sería en Marte, la forma de abanico, y este sería pues, un abanico aluvial o un delta en la Tierra, ¿no? Es decir, que esta es la forma de trabajar estableciendo estas analogías. Y para nosotros, para España, es muy interesante porque dado que tenemos una gran geodiversidad, tenemos que aprovechar
pues esta geodiversidad, este lujo que tenemos nosotros en nuestro país, que está reconocido internacionalmente, puesto que a España vienen a trabajar pues personas, científicos de todo el mundo y de todas las agencias desde esta perspectiva. Si se acuerdan, hablábamos de los meteoritos de Marte, las cámaras, las misiones y los análogos. Pues desde esta perspectiva de los análogos, nosotros, sin tener la necesidad de invertir demasiado dinero en instrumentación desde este punto de vista, tenemos una forma de trabajar en Marte, en la Luna o en otros planetas, utilizando el campo, utilizando, por así decirlo, la ciencia del pobre. Nosotros tenemos estos laboratorios naturales aquí, aprovechémoslos, ¿no? Porque además los estamos aprovechando, pero no suficientemente desde mi punto de vista. Bien, tenemos grietas de desecación. Estas grietas de desecación nos indican que ha habido agua en el pasado, en Marte y en la Tierra, o tenemos también análogos como estos que vemos aquí. Este es un afloramiento que se descubrió en el año 2004 por el rover Opportunity en la zona de Meridian y Planum, en Marte, y aquí, pues con un espectrómetro, el profesor Gotthard Klingenhofer, que ya ha fallecido hace unos pocos años, identificó este mineral llamado jarosita. Este mineral es importante porque sabemos, estudiando las analogías aquí en la Tierra, que la jarosita es un mineral que requiere la presencia de agua líquida para formarse y, por lo tanto, es un indicador de paleohabitabilidad acuosa, ¿no? Y lo curioso es que la jarosita se descubrió a nivel mundial en todo el planeta, en España, en el barranco del Jaroso, por un investigador alemán, por Breithaut. Y bueno, pues lo que hizo fue, nosotros estábamos trabajando en esta zona, lo que hizo fue poner pues todo el sistema geológico, hidrotermal y volcánico de esta zona cercana al Cabo de Gata, en esta zona volcánica también hidrotermal, pues nos ha sido de gran ayuda para comprender los procesos que nosotros estábamos viendo en Marte. Bien, aquí algunos ejemplos de análogos terrestres donde yo he tenido la oportunidad de trabajar, pues por ejemplo en Islandia, en Costa Rica, en la Antártida, en Mauritania. A veces pues no te queda otro remedio que ir a zonas exóticas, ¿no? Donde existen procesos muy singulares y donde pueden existir microorganismos o organismos extremófilos, ¿no? Que viven bajo condiciones extremas y que por lo tanto viven en ambientes extremos, ¿no? Aquí tenemos algunos de estos análogos importantísimos que yo he tenido la posibilidad de definir, como por ejemplo pues el Río Tinto, o la zona del Golfo de Cádiz, o la zona de Canarias, o la zona de Jaroso, Sorbas, Cabo de Gata, o la zona de Campos de Calatrava. Que bueno, yo identifiqué como un análogo y no hay mucha gente que sabe, esto lo comentábamos a la entrada en una entrevista, pues que aquí precisamente hicimos las pruebas del sensor del GTS, del sensor de temperatura del suelo, del prototipo del sensor que se encuentra ahora mismo en Marte, en el rover Curiosity. Y las pruebas se hicieron aquí, en Almagro, en el volcán de la Yezosa. O, por ejemplo, en Bujaraloz, es decir, hay distintas zonas donde nosotros podemos trabajar desde distintas perspectivas. Aquí, por ejemplo, en Río Tinto, pues tenemos un sistema fluvial acidófilo con un pH cercano a 1, donde a pesar de eso pues existe un ecosistema extremófilo interesantísimo. En el Golfo de Cádiz también tenemos, ahora lo veremos, un sistema muy interesante. En este caso es importante o es interesante porque son emisiones de hidrocarburos submarinos que han dado lugar a la formación de chimeneas y nódulos. Bueno, pues en la zona volcánica de Canarias igual, aquí tenemos estos afloramientos de jarosita en el barranco del Jaroso, aquí tenemos esta zona volcánica con minerales hidratados y con puzolanas que nos sirven, son de gran utilidad para saber cómo evolucionan estas rocas volcánicas en cuanto a la hidratación, o por ejemplo en los Monegros, en la zona de Bujaraloz, pues estas salinas, ¿no? Lo que ellos llaman las salinetas, ¿no? Y aquí algunos ejemplos de estos análogos terrestres. Bueno, esto es una zona, estuvimos trabajando en la Antártida, en la zona de Decepción, Isla de Decepción, que es un volcán activo. Estudiamos las zonas hidrotermales, la mineralogía, la geoquímica y los microorganismos que están viviendo en estas zonas. Esto es en la zona de Islandia, por ejemplo. Aquí, bueno, esto es la Tierra, obviamente, esta es la decana de la Facultad de Geológicas de la Complutense y esto es Marte. Y la mineralogía es muy parecida, la de esta zona del cráter Gusev de Marte, donde está el rover Spirit. Estas son las huellas de las ruedas del rover con la mineralogía que tenemos aquí de alteración de estas rocas en Islandia, ¿no? O, por ejemplo, en Mauritania, en el desierto del Sáhara, donde hicimos una campaña de varias semanas para estudiar los cráteres de impacto en conexión con los cráteres que existen en Marte también, ¿no? O la zona del Río Tinto, donde hicimos un proyecto en colaboración con NASA, que se llamaba el proyecto Marte, así en español, que bueno, es un acrónimo, ¿no? Donde estudiábamos pues este río
y el ecosistema que se encontraba en él. O la zona de Almería, en la zona de Cuevas de la Almanzora, se encuentra la localidad tipo mundial de la jarosita y, bueno, si se fijan, es parecido a Río Tinto, pero sin agua. Lo que tenemos son los depósitos mucho más secos de jarosita y otros sulfatos, ¿no? Aquí tenemos este depósito. Este es el profesor Klinkelhofer, la persona que descubrió con su espectrómetro Mossbauer la jarosita en Marte, que bueno, estuvo colaborando con nosotros, y este es un gran afloramiento de jarosita que yo encontré, que yo descubrí en la zona del Barranco del Jaroso. Otras zonas donde estamos trabajando también, como he dicho, las condiciones de Marte superficiales son muy hostiles y por lo tanto tenemos que abordar también la investigación de las zonas subsuperficiales, de las zonas subterráneas. Sabemos que en Marte hay yeso, es un mineral muy abundante en Marte también, y nosotros también tenemos la ventaja de tener la mayor geoda del mundo. No sé si han tenido la oportunidad de verla, y si no, les recomiendo que vayan porque es espectacular. Están en una antigua mina, en la zona del Pilar de Jarabía, en la zona de la geoda de Pulpí. Pues tenemos cristales gigantes de yeso y bueno, pues tenemos un sistema extremófilo también interesantísimo para poder trabajar en él, ¿no? Esta es la zona del Golfo de Cádiz. Aquí tenemos emisiones de hidrocarburos. Los hidrocarburos generan carbonatos. Son carbonatos de metano, sobre todo, son carbonatos metanógenos, y estos carbonatos generados a partir de estos hidrocarburos han dado lugar a estructuras de tipo nódulo, como estas que vemos aquí, o estructuras de tipo chimenea, lo que llaman las chimeneas frías, las cold ships. Y asociadas a estas chimeneas resulta que hemos visto que existen también comunidades microbianas interesantísimas que participan en la formación de estos minerales. Son procesos de biomineralización, como los que vemos también en Río Tinto, ¿no? Pero en este caso serían asociados al metano. El metano, bueno, hay una gran controversia con respecto a la existencia de metano en Marte. Hay montones de estudios muy interesantes y, bueno, pues si los microorganismos participan en la formación de minerales con estos framboides que vemos aquí y dejan una serie de huellas de biomarcadores, si nosotros encontráramos asociadas a estas zonas de metano minerales y pudiéramos encontrar estas biohuellas, sería interesantísimo también para saber si en el pasado existieron estos microorganismos, ¿no? Esta es la zona del volcán de la Yezosa. Esto es una cantera. Aquí tenemos la zona que seleccionamos con el afloramiento principal y aquí estuvimos haciendo análisis con los booms, con los sensores de viento y con el sensor de temperatura del suelo. Publicamos además un artículo muy interesante sobre el tema, ¿no? Bien, por si alguno no lo sabe, bueno, pues en esta zona tenemos numerosos volcanes, no solamente en Canarias, sino aquí en el centro de la península pues tenemos una gran cantidad de estructuras volcánicas, de procesos volcánicos y de materiales que podemos utilizar como análogos también y que yo creo que están infrautilizados. Yo creo que es muy importante que la gente conozca que esto se está haciendo y que disponemos aquí en Ciudad Real, por ejemplo, pues de una zona donde, gracias a los estudios que hemos hecho aquí, pues ahora mismo hay un sensor de temperatura del suelo funcionando en el rover Curiosity de Marte, ¿no? Y hay muchísimos más estudios que se pueden hacer, ¿no? Y también estudios desde el punto de vista educativo, es decir, enseñar a las futuras generaciones, que van a ser el futuro de estos temas, pues que esto es una cosa interesante, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas estructuras, algunos ejemplos. Estos son lo que se llaman los mahares, son estructuras que están relacionadas con el agua, formaciones, depósitos hidromagmáticos, flujos piroclásticos, aquí en Ciudad Real. O, por ejemplo, desde el punto de vista geoquímico, pues tenemos, no está muy bien enfocado, pero tenemos que, bueno, pues la composición de estos basaltos es muy similar a la composición de algunos basaltos que tenemos en Marte, por ejemplo, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista de la geoquímica fina de los materiales, también es muy importante saber esa colaboración entre la geología y la química, ¿no? Bien, en Canarias pues hemos trabajado en varias zonas, en Tenerife, en la zona de las Cañadas, la zona de los Azulejos, el profesor Klinkelhofer también aquí en la zona de los Azulejos con espectrómetros portátiles. Este es un espectrómetro LIPS con el que analizamos los elementos y el espectrómetro Raman con el que analizamos los minerales y luego comparamos los resultados sobre el terreno con estos espectrómetros portátiles en estos análogos con los resultados que obtenemos cuando nos llevamos estas mismas muestras en los laboratorios.
O, por ejemplo, pues en Lanzarote, y ya estoy terminando, donde tenemos este curso de instrucción de astronautas, es donde estamos trabajando ahora desde el IGEO. Nosotros en el IGEO tenemos un laboratorio de geociencias que es toda la isla, es decir, para nosotros Lanzarote es el laboratorio, es el laboratorio natural y, por supuesto, tenemos instrumentación también. Pero desde el punto de vista de las analogías geológicas, Lanzarote es un laboratorio extraordinario y este es el nombre del curso. El curso se llama Pangea, es de la Agencia Espacial Europea y es el acrónimo de Planetary Analog Geological and Astrobiological Exercise for Astronauts. Ya se han realizado varias ediciones. Este año ya está prevista la próxima edición con astronautas de verdad. Han participado pues cosmonautas rusos, han participado pues astronautas de alemanes, italianos, incluso Pedro Duque. Aquí tenemos, por ejemplo, trabajos que realizamos en un tubo de lava, en el tubo del volcán de la Corona. Aquí en el Instituto de Geociencias nosotros contamos con laboratorios y con instrumentos subterráneos. Esto es el laboratorio que tenemos en la zona de la Cueva de los Verdes, y esta otra zona que está aquí se encuentra en otra zona de la isla, se encuentra por debajo del Parque Nacional de Timanfaya. Y aquí tenemos a una astronauta, Samantha Cristoforetti, italiana, que está, pues ha hecho una serie de análisis y está trasladando la información a otro astronauta que está en otra zona de la isla, en otro subterránea, que es Matthias Maurer, un astronauta alemán. De alguna manera simulamos la forma de trabajar de estos astronautas como si estuvieran en otro planeta o en otra luna, ¿no? Bien, me gusta traerla porque fue la primera edición del curso. Somos 10 instructores, yo soy el instructor de Lanzarote, y en la primera edición contamos como alumno con el señor Pedro Duque antes de que fuera ministro. Participaron 3 astronautas que fueron Pedro Duque, Luca Parmitano y Matthias Maurer, de Italia y de Alemania. Y bueno, pues espero que hayan comprendido la importancia de trabajar desde este punto de vista también de las analogías, de los análogos terrestres, para explorar otros cuerpos planetarios y decir, pues, esto que he puesto aquí, que poco a poco estamos avanzando hacia la primera misión tripulada al planeta rojo. Yo creo que nos quedan cada vez menos años. Con ello no solamente seremos la generación del espacio, como ya lo somos, sino que nos convertiremos en una especie interplanetaria por primera vez, ¿no? Marte es el primer paso para ir mucho más lejos, y el estudio de los análogos terrestres y las investigaciones en España están siendo de gran relevancia para conseguirlo. Así que nada más. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por tus conocimientos. Ronda de preguntas. ¿Alguien quiere comentar algún aspecto? A mí se me ha quedado una duda de cuál es el sistema que usáis para entrenar realmente estos programas de formación de astronautas. Bueno, tenemos, hasta lo que puedo contar, porque es la parte pública del sistema, existe una confidencialidad obvia, hasta lo que puedo contar, nosotros lo que hacemos es establecer unas directrices científicas sobre lo que tienen que aprender. En este caso, los astronautas hacen cursos muy diversos, ¿no? Muy distintos. En este caso es un curso relacionado con la geología planetaria y la astrobiología. Es decir, no es lo mismo cuando estás abordando una ruta en una zona en relación con la Luna, por ejemplo, donde interesan más los materiales, puesto que la Luna es un objeto inactivo desde el punto de vista geológico y, por lo tanto, no son importantes los procesos de transformación, sino los materiales en sí mismos. Dentro de una misma ruta, nosotros podemos abordar la importancia para la Luna de esos basaltos, por ejemplo. Ahora mismo hay un estudiante, Fernando Alberquilla, que ha hecho un máster sobre la fabricación de un simulante de Canarias para la Luna, específicamente en relación con algunas zonas basálticas de los mares lunares. Es decir, que depende del tipo de objetivos que vayamos a cubrir, tenemos que abordar las rutas que diseñamos, rutas lunares o rutas marcianas, que bueno, hemos estado hablando que desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, sería muy interesante, por ejemplo, que aquí, en la zona volcánica que tenemos aquí en Ciudad Real, pudiéramos establecer al menos una ruta marciana, una ruta planetaria, no solamente desde el punto de vista científico, sino también didáctico, ¿no? Para la gente, para que viera
para que viera las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Es como cuando estás viendo un cuadro, ¿no? Cuando estás viendo un cuadro, pues unos especialistas hacen que veas en ese cuadro unas cosas, pero otros te hacen ver otras que pasan desapercibidas, ¿no? Entonces, si miramos las mismas cosas con distintos ojos, vamos a ver también cosas diferentes, ¿no? Entonces, desde el punto de vista planetario, desde el punto de vista lunar, vamos a ver más de los simples basaltos o las puzolanas o las arcillas que se generan aquí o las palagonitas o lo que sea, ¿de acuerdo? Por eso la idea es, lo primero que hacemos es establecer esas rutas, hacemos unas rutas guiadas explicándoles, dándoles unos objetivos y luego después ellos tienen que hacer las rutas por su cuenta y planteamos una serie de cuestiones. Esas cuestiones después se debaten durante una semana entera, completa, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Estamos trabajando en estas rutas que pueden incluir pues, desde un tubo de lava a una ruta donde hay distintos tipos de estructuras volcánicas, materiales volcánicos, si hay basaltos vacuolares o basaltos masivos, si hay basaltos escoriáceos, si hay material relacionado con el agua que ha producido alteraciones, dónde muestrearían una roca que fuera interesante. Es decir, de alguna manera instruirles, darles una formación para que haya una mayor compenetración entre los científicos y los astronautas y que ellos sepan de alguna manera ya diferenciar y discernir lo que es más importante de lo que es menos importante. Desde tu punto de vista, ¿tú crees que sería una pérdida de tiempo lo que hablamos a veces de terraformar un planeta como Marte o intentar convertirlo en un planeta parecido a la Tierra? Bueno, ahora mismo no estamos en condiciones de terraformar Marte ni ningún otro objeto. Bueno, en el futuro es plausible hacerlo, es decir, el ser humano es capaz de hacer cosas en el futuro increíbles, ¿no? ¿Sería ético o así? Ese es otro tema, ese es otro tema diferente. Una cosa es si nosotros podemos terraformar Marte o la Luna, yo creo, ahora no, es decir, ahora mismo no podemos terraformar Marte. Esta pregunta curiosamente ha surgido con los chicos, ¿no? Con los Sí, es hacer ingeniería planetaria. Entonces, hay un aspecto y es que los planetas tienden a volver a las condiciones de equilibrio en las que se encuentran. Es decir, Marte siempre va a tender volver a las condiciones en las que se encuentra pues, entre 50 y 500 millones de kilómetros del Sol, ¿no? Entonces, tendría que ser un proceso de terraformación continuada, de alguna manera, ¿no? Porque Marte siempre va a tender a volver a esas condiciones de equilibrio. Yo lo que sí creo es que vamos a empezar de manera más modesta, con misiones parecidas a las misiones de la Antártida o las misiones del Ártico, con pequeñas bases semipermanentes. De hecho, para la Luna está muy cerca ya, está previsto en el cráter Shackleton, en el polo sur de la Luna, el establecimiento de una base semipermanente. Para Marte hay proyectos que son pues, más casi de ficción científica, pero también hay proyectos sobre este tema. Terraformar todo un planeta va a ser muy complicado. Pero hacer habitable unas cápsulas con unos recursos in situ, pues parecido a lo que vemos en la película de The Martian, ¿no? Con Matt Damon, eso sí es mucho más plausible. Y además nosotros es que tampoco tenemos de momento la necesidad de terraformar un planeta. Podemos ir en un avión a 60 bajo cero, 50 bajo cero, con una temperatura parecida a la de Marte, una presión atmosférica muy baja, volando, sin suelo, y podemos ir durmiendo, leyendo el periódico. Es decir, que nosotros lo que podemos hacer es hacer habitable las condiciones de ese habitáculo donde vamos a vivir y realizar una actividad durante semanas o durante meses, porque durante más tiempo va a ser muy difícil, ¿no? Marte está, bueno, o más cerca o más lejos de la Tierra y hay unas ventanas de 2 años que tenemos que aprovechar, ¿no? El tema ético es otro tema interesantísimo, ¿no? Es un tema que además nosotros hemos promovido también desde España. Tenemos una asociación que se llama la Asociación Internacional de Geoética. Yo soy el presidente de la asociación, ya llevamos 7 años trabajando en este tema. Participan 47 países en la Asociación Internacional de Geoética y uno de los apartados es la geoética y la astrobioética, ¿no? Entonces, no sé si sabe que desde el punto de vista científico, para trabajar en otro cuerpo planetario, existen ya unos protocolos, unas normas que están reguladas por lo que se llama la protección planetaria, la Planetary Protection. Entonces, dentro de esta protección planetaria existen unas categorías, existe una jerarquía de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, dependiendo de que estemos, por ejemplo, en la Luna, en un asteroide metálico, en un asteroide rico en compuestos de carbono, en Marte, en una luna helada. Y entonces hay varias categorías, principalmente hay 5 grandes categorías de cómo se puede trabajar.
Entonces, el tema ético es importante. Luego hay un tema que a nosotros, desde el punto de vista científico, y se ha discutido en muchos congresos internacionales, es que a mí, por ejemplo, no me gustaría que nosotros entráramos como en una cacharrería en Marte sin saber claramente que no ha habido vida y que no la hay allí. Es decir, imaginemos que la única vida, aparte de la Tierra, que del Sistema Solar, es la de Marte, y entramos allí contaminándolo y polucionándolo todo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ético, eso no es plausible, ¿no? Pensando que está la concejala de Desarrollo Empresarial, actualmente envían 1 kilo de cualquier material, de alimento, Sí. por ser un material de construcción a Marte, cada kilo es 1 millón de euros aproximadamente. Entonces, claro, por eso habla y hace Sí. mucha referencia basando. ¿Por qué? Porque es un material que ya existe en Marte. De hecho, cuando se tenga que construir algo, Se utilizará el material, igual que aquí. ¿De qué están hechas las casas o las iglesias? Pues del material que hay alrededor, ¿no? O en Canarias, si vamos a Canarias, están hechas del material que hay alrededor, ¿no? Si vamos a la zona de Gredos o a la zona de los granitos, pues están hechos los pueblos de lo que hay alrededor, ¿no? Se utilizan los recursos in situ que había allí. Y ese es otro concepto que se utiliza en el espacio, que es el concepto del ISRU, es la utilización de recursos in situ. Es, claro, no podemos gastar millonadas en llevar material allí. Tenemos que intentar aprovechar en la Luna, por ejemplo, o en Marte, pues para hacer caminos, carreteras, pistas de despegue, aterrizaje, construcciones sencillas, el material que hay allí. En este sentido, por ejemplo, pues nosotros acabamos de mandar en enero, el 13 de enero de este año, hemos enviado, después de un montón de problemas a los que se ha asociado la pandemia, un pico satélite en un cohete Falcon 9 de SpaceX, que ha salido desde Cabo Cañaveral con basalto de Lanzarote, para comprender cómo se comporta en el espacio este material. Y esto se ha realizado por primera vez a nivel internacional. Tenemos también una microcámara, porque cuando se vaya a construir con basaltos, es un proyecto en colaboración con los ingenieros de caminos, ¿no? Se vaya a construir en la Luna o en Marte con este material, que es muy similar, pues nosotros hemos enviado un material muy parecido a lo que hay allí. Saber cómo se va a fracturar, cómo se va a deteriorar, cómo se va a romper, qué es lo que le va a ocurrir, ¿no? Desde el punto de vista petrofísico o geomecánico, ¿no? O geotécnico, ¿no? un tipo satélite es un satélite de tamaño de bolsillo, creo que de 7,5. Sí, son muy pequeñitos. Realmente los satélites también han evolucionado muchísimo gracias a la miniaturización, igual que los móviles, ¿no? Es decir, eso no significa que sean peores, sino que son muy sofisticados y tenemos una tecnología miniaturizada extraordinaria. Antes eran pues como coches o como lavadoras o como maletines, y ahora ya son pequeñitos, ¿no? Hay otros problemas asociados a estas constelaciones de CubeSats y de picosatélites, ¿no? Que bueno, pero este es otro tema, ¿no? El nuestro tiene 7,5 por 5,5 y por 5. Es decir, que es muy pequeño, y ahí hemos conseguido meter ese material para realizar ese estudio desde el punto de vista geológico, ¿no? Para la futura habitabilidad lunar, en este caso para la Luna. Y también sería interesante, estaba hablando con Joaquín, que pudiéramos hacer cosas parecidas de ciencia, tecnología, educación, innovación, pues con materiales aquí, ¿no? Es que yo no sé por qué no se aprovecha suficientemente el tema, y bueno, pues yo creo que hay posibilidades muy interesantes para aprovechar los recursos que nosotros tenemos hacia el espacio en este sentido, ¿no? Claro. La Yezosa o otros volcanes de alrededor, que también los hay, ¿no? Desde turismo espacial, estudio científico, los universitarios, que no solo se vengan aquí los másteres, que es un Bueno, a nivel educativo también para los chavales, para los chicos pequeños, los niños pequeños, ¿no? Que sepan que esto se puede estudiar desde otra perspectiva, ¿no? Pues pese a que ahora ya no vamos a vivir ni queso, espero que haya quedado satisfecha las inquietudes de los asistentes, y de todos muchísimas gracias por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias.